Bienvenidos a la cuarta clase virtual de matemáticas de 11. En el día de hoy vamos a ver funciones logarítmicas, ¿sí? Pero antes de meternos en el tema de función logarítmica, vamos a hacer un repaso de qué es un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo es una operación inversa de la potenciación, es decir, está estrechamente relacionada con la potenciación. Veamos el siguiente planteamiento. Yo tengo 2 elevado a la 3, su resultado es igual a 8. Si lo queremos representar como un logaritmo, fíjense, va a ser el logaritmo de 2, que es la base, y 8 es el resultado. Se lee logaritmo en base de 2 de 8, o lo podemos también pronunciar o leer como logaritmo de 8 en base de 2. Su resultado es 3. Fíjense que el 3 representa el exponente de la potencia, es decir, voy a hallar el número de veces que debo multiplicar el 2 hasta que me dé 8. Su resultado es 3. Ok, dentro de los casos que forman una restricción dentro de las operaciones logarítmicas, tenemos lo siguiente: cuando la base es 0. No importa cuál sea el número del argumento, puede ser 5, cualquier número, si la base es 0, siempre su resultado va a ser 0. Lo mismo ocurre cuando el logaritmo tiene base 1. Si su base es 1, no importa el número que ocupe el argumento, siempre el resultado va a ser igual a 1. Entonces, la conclusión es que la base de un logaritmo tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Continuamos con el tema de función logarítmica. Aquí tenemos un planteamiento que dice f de x es igual al logaritmo en base de 2, cuyo argumento es igual a x más 2. Fíjense que la x forma parte del argumento del logaritmo. Veamos lo siguiente: 2, que es la base, cumple la condición que es mayor que 1, ¿sí? Ahora, lo primero que debemos hacer para desarrollar la función o hallar el dominio del logaritmo, en este caso x, es determinar cuál es su asíntota. Si recuerdan las clases pasadas de funciones, la asíntota no es una línea, en este caso la asíntota vertical, que corta el eje de las x y determina la dirección de la gráfica, ¿sí? Entonces, para yo hallar la asíntota, voy a agarrar lo que está dentro del paréntesis, voy a colocar x más 2, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? La asíntota me va a permitir hallar el valor de x cuando x es mayor que 0. Ok, aquí lo que voy a despejar x. Este 2 lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Está positivo, me va a quedar negativo. Entonces la asíntota va a pasar en el eje de las x por el punto menos 2. Ok, entonces determinamos que la asíntota va a pasar por el punto menos 2, es decir, que el dominio tiene que ser mayor a menos 2. Entonces yo agarro el siguiente valor mayor a menos 2, que es menos 1, y coloco el resto de los números hacia la derecha. Fíjense, me queda menos 1, 0, 1, 2 y 3. Este va a ser mi dominio representativo. Ahora vamos a hacer los cálculos para hallar su rango. Ok, comienzo a realizar el cálculo cuando la función, cuando x vale menos 1, entonces donde está la x, siempre recuerden que es lo que hemos venido trabajando con las diferentes funciones, donde está la x voy a colocar el primer valor o elemento del dominio, que en este caso es menos 1. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Fíjense que tengo una suma algebraica, un menos 1 y un más 2, signo distinto, se resta, es decir, 2 menos 1, me va a quedar 1, y coloco el signo del mayor, en este caso del 2, que es positivo. El resultado es logaritmo de 1 en base 2. Ok, ahora lo que tengo que hacer en la calculadora es resolver esta operación. ¿Cómo lo hago? Voy a colocar o voy a presionar la tecla logaritmo, después presiono la tecla 1 que corresponde al argumento, entre la tecla de división, entre otra vez la tecla logaritmo, presiono 2 y por último la igualdad, ¿sí? El resultado me va a dar, en este caso, 0.
¿sí? Vamos a hacer un repaso. Logaritmo de 1 en base a 2. Siempre voy a colocar logaritmo del argumento en la calculadora, lo divido entre el logaritmo de la base. Le doy la tecla igualdad y me da el resultado. Correcto. Ya yo hice los demás cálculos siguiendo los pasos que previamente le estaba enseñando. Entonces, aquí yo tengo ya mi rango y mi dominio, ¿sí? Vamos a proceder entonces a graficar estos datos. Ok, ya tengo mi plano cartesiano, ahora voy a colocar los datos del dominio, es decir, del eje de la X. Tengo desde menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y en el eje de la Y, es decir, el rango, va 0, 1, 2, y bueno, los otros son números decimales que ya lo vamos a ir desarrollando. Ok, fíjense, cuando X vale menos 1, Y vale 0. Es decir, que el punto donde va a pasar la asíntota, recuerden que la asíntota está en el punto menos 2. ¿Sí? Lo habíamos determinado al comienzo de la función. Y mi asíntota, lo voy a hacer acá con una línea segmentada. Pueden utilizar cualquier color, también es válido, ¿no? Yo utilizo el azul. Es decir, que de este lado para la izquierda no va a poder pasar la gráfica. La gráfica va a llegar, o va a comenzar, en este caso va a comenzar desde el menos 2, siendo el dominio, hasta el más infinito. Yo lo estoy tomando desde acá. O sea, cuando X vale menos 1, Y vale 0. Que yo tengo mi primer punto donde va a pasar la gráfica. Cuando X vale 0, Y vale 1, es decir, va a cortar el eje de la Y en el punto 1. Cuando X vale 1, Y vale 1.6. Si esta es la mitad, un poquito más arriba. Es decir, mi punto va a estar por acá. ¿Sí? Yo puedo 1.6, lo hago chiquitico, ¿no? Para representarlo, pero también lo puedo hacer al ojo por ciento. Es válido también. Cuando X vale 2, Y vale 2, y cuando X vale 3, Y vale 2.3, lo puedo hacer al ojo por ciento. Fíjense entonces que aquí ya yo tengo los puntos y me va a quedar uniéndolos de esta forma. Continúa, y aquí abajo sigue este abajo, pero recuerden que nunca va a tocar el punto menos 2 porque por ahí es donde pasa mi asíntota. Entonces de esta forma yo tengo mi gráfica, además yo la puedo unir y puedo determinar el dominio. El dominio, fíjense que el dominio son todos los valores de X. Entonces el dominio de esta función va a ser igual desde menos 2 abierto, acuérdense que es un intervalo, hasta más infinito, ¿sí? Y el rango, si observamos la gráfica, sigue hacia abajo, es decir, nunca va a tocar el punto menos 2 de la X, pero él sigue hacia abajo con los valores de Y, es decir, va a llegar hasta el menos infinito. Y si lo subimos, vemos que la gráfica va en aumento con respecto a la X, es decir, que sigue hasta el más infinito, es decir, que el rango va a ser todo el conjunto de los números reales.